Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga a todos nuestros oyentes de Radio Amanecer. Muy contento de regresar a estar con todos ustedes con el fin de presentar lo que es nuestro programa de Radio Amanecer en Estudio. Hoy estudiando un tema muy interesante dentro de la lección, más testimonios acerca de Jesús bajo el concepto de temas del Evangelio de Juan que estamos estudiando durante todo este trimestre. Gracias por ser parte de Radio Amanecer en Estudio, gracias por estar conectados allí con nosotros, ya sea por su radio o por algún otro dispositivo, ya sea que en República Dominicana o en cualquier otro lugar del mundo. Gracias por ser parte de esta programación que cambia vidas. Que el Señor les bendiga. Pastor Mato, Dios te bendiga. Contento de estar contigo otra vez acá. Un placer saludarte, pastor, y saludar también a los amigos y hermanos que una vez más se unen a nosotros para juntos estudiar la Santa Palabra de Dios. En este día estudiando o dando continuidad al estudio de la lección número 6. Más testimonios acerca de nuestro Señor Jesucristo, y estaremos hoy mirando la vida de Juan el Bautista. Bueno, estamos en el mes de noviembre, ya estamos estrenando un nuevo mes, ya estamos en el día 3, por cierto, en este domingo. Pero el mejor mes, pastor, el mejor mes. Bueno, es un mes muy bonito. Mi hijo mayor nació en el mes de noviembre, Pastor Matos, así que el 20 de noviembre él está cumpliendo, por cierto, su mayoría de edad, 18 años ya. Vayan nuestras felicitaciones. Increíble cómo pasa el tiempo. Esperemos que no te quedes solamente en las felicitaciones, sino que cuando llegue el día tú manifiestes algo más, ¿ok? Eso es recíproco, eso es recíproco. Amén, amén. Primero así por él y después por mí. Así sea. Bueno, hermanos queridos, vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de este día. Oramos. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra, gracias por estar con nosotros, gracias por la bendición de un nuevo mes que ya hemos recibido con un poco más de frescura acá en República Dominicana, con un mejor clima. Te pido que nos bendigas ahora al estudiar tu palabra. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, hoy nos corresponde hablar de uno de los hombres más grandes que ha nacido en la tierra, como claramente Cristo lo identificó. Estamos hablando de un hombre que cumplió con un rol específico en las Escrituras, un hombre que vino a preparar el camino del Señor, cumpliendo la profecía del libro de Miqueas, hablando de un segundo Elías que vendría para preparar el camino de Jesús, como claramente Cristo lo señaló, que ese Elías ya había venido, hablando de Juan el Bautista. Y precisamente entonces, como presenta el autor iniciando la lección de hoy, él dice, la lección 2 describió cómo el testimonio de Juan el Bautista llevó a los primeros discípulos, Andrés y Juan, Pedro, Felipe y Natanael, a Jesús. Cabría esperar que el Bautista desapareciera de escena tras dar su testimonio, pero reaparece varias veces en el Evangelio de Juan. Entonces, hay una pregunta con la que inicia la lección de hoy que yo quiero leer y que leamos los textos, pastor, para que de una vez entremos en contexto. Pero un detalle importante que no podemos olvidar, pastor, antes de leer este texto. Yo sé que ya tú te lo sabes el texto para memorizar, pero hay un texto de memoria que será nuestra plataforma durante la semana y no quiero avanzar más sin recordar el texto para memorizar, porque hay personas que no tienen acceso posiblemente a leer y depende de que nosotros leamos el texto de aquí para ellos nutrirse, personas no videntes, por ejemplo. Y el texto para memorizar está en el Evangelio de Juan 12:32. Pastor Matos, ¿te lo sabes ya? Claro, claro. Pero dilo, por favor. Yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Doy testimonio de que se lo sabe, ¿vieron? Se lo sabe bien, se lo sabe muy bien. Entonces, ya sabiendo el texto de memoria, en torno a cómo el Hijo del Hombre sería levantado y todos serían atraídos hacia él, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 25
hasta el 36. Juan 3, 25 al 36. Y hay una pregunta: ¿de qué manera Juan el Bautista es comparado con Jesús? ¿De qué manera Juan el Bautista es comparado con Jesús? Y voy a leer la primera parte, pastor. Usted me acompaña en la segunda parte de la lectura, por favor. Dice el texto: Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, dice el verso 30. Y el 31 continúa diciendo: El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy interesante lo que Juan presenta. Por cierto, usted ya nota en la lectura de Juan 3 que se está haciendo como un pequeño conflicto entre los seguidores de Jesús y los seguidores de Juan. Y de manera muy particular, aquí algunos estaban arguyendo de alguna manera a querer presentar a Juan como si fuera el Cristo. Y Juan es muy categórico en su respuesta. Entonces, ¿de qué manera Juan el Bautista es comparado con Jesús? Lo están comparando como si fuera el Cristo, en cierta forma. El tema de sus seguidores. Jesús tenía seguidores, Juan tenía seguidores. Hemos señalado en lecciones pasadas, por ejemplo, que el mismo Juan, el escritor del Evangelio que estamos estudiando, en primer orden fue seguidor de Juan el Bautista y luego siguió a Jesucristo. Y son cosas que uno ve al analizar el Evangelio de Juan. Entonces aquí usted nota un Juan el Bautista que está dispuesto a hacer algo que poca gente está dispuesto a hacer. Y es el concepto que se apunta en la lección de hoy, el concepto de la humildad. Por cierto, en nuestro plan de trabajo de Misión Nehemías, yo iré acá en la Unión Dominicana. Uno de los valores que estamos promoviendo dentro de este plan es el concepto de la humildad y la excelencia. Está junto el valor, humildad y excelencia. O sea, queremos hacer lo mejor de lo mejor, pero ser humildes en torno a lo que estamos haciendo. Y entiendo que Juan precisamente ilustra de una forma muy clara el concepto de una persona extremadamente humilde y una persona que hizo un trabajo excelentemente bien. O sea, ambas cosas. Y se ve en su respuesta acá delante de aquellas personas que estaban instigando algo incorrecto, que estaban tratando de que hubiera un conflicto, y Juan claramente pone las cosas en su puesto. Interesante, pastor, lo que usted acaba de señalar acerca de el plan de trabajo que tenemos como iglesia y los valores que están contenidos dentro del mismo. Y uno de ellos, como usted menciona, es la humildad. Me llama mucho la atención la actitud en Juan el Bautista de ser humilde. Regularmente, cuando nosotros recibimos poder o recibimos ensalzamiento, nos crecemos y nos sentimos importantes. Sí. Juan tuvo todas las oportunidades o ventajas, pudiéramos decir, de engrandecerse, de creerse él, pero Juan siempre se escondió detrás del propósito de su llamado, a lo que él realmente había sido comisionado por parte de Dios de ser el preparador, el precursor de aquel que habría de venir. Es por eso que encontramos en Mateo capítulo 11 unas palabras interesantes que Jesús presenta acerca de Juan el Bautista.
nunca nadie que es grande o que ha sido comisionado para una misión grande se vanagloria de eso. Es otro quien lo señala, es otro quien realmente exalta el trabajo y la misión que realiza. Cuando alguien se vanagloria y se llena de sí mismo, pierde la humildad y por ello también pierde el foco de su misión y el foco de su llamado. Juan el Bautista dice Mateo capítulo 11, verso 11 también, que de cierto os digo, Jesús hablando de Juan el Bautista, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Juan el Bautista llega a esta tierra claramente comisionado de preparar el camino para la venida del Mesías. Y él claramente tomó ese llamado y cumplió con él fielmente. Me llama la atención en comparación a Balaán, aquel profeta en la antigüedad que se engrandeció y se creyó profeta y se creyó más importante de lo que debía ser, a tal punto que perdió de foco realmente su llamado, queriendo enriquecerse y vanagloriarse, aprovecharse de la posición a la cual Dios lo había llamado. Contrario a Juan el Bautista. Juan el Bautista realmente desvió su atención de todo hacia él y dirigió claramente su atención hacia el Mesías. Y eso fue lo que llevó a estos primeros discípulos a poner su vista en Cristo Jesús, creyendo, siguiéndole y siendo parte de aquellos primeros discípulos que caminaron y vivieron con él. Juan el Bautista es el mayor de los profetas porque los profetas de la antigüedad profetizaron de alguien que habría de venir. Desde Génesis 3, cuando se profetizaba que vendría alguien y pisaría la cabeza de la serpiente, Adán y Eva pensaron que su primer hijo era, pero eso estaba profetizado para alguien que vendría en el futuro. De igual manera, en el Antiguo Testamento encontramos esas profecías, esos señalamientos de un profeta mayor que Moisés, de alguien que vendría a cumplir la profecía. Pero Juan el Bautista, cuando habla de la persona de Jesús, no está señalando o hablando de alguien en el futuro. Juan el Bautista, cuando habla de su profecía, presenta y dice: he aquí el Cordero de Dios. Por eso es el mayor de los profetas, porque Juan no estaba hablando de algo que vendría, estaba hablando de algo, de alguien que ya estaba presente. Ese es el ministerio de Juan el Bautista y eso lo hace el mayor de los profetas. Y aún así conservó su humildad, su dependencia, su señalamiento, no hacia él, sino hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, señalándolo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hoy podemos decir que Juan el Bautista fue una persona, un hombre, un encomendado por Dios para cumplir un ministerio fielmente como así lo hizo, y por eso hoy tenemos su testimonio que nos habla a cada uno de nosotros. Es interesante lo que el autor viene a señalar en los párrafos siguientes, luego de la pregunta en cuestión sobre lo que había pasado entre Juan y Jesús, o mejor dicho, entre los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús, porque obviamente nunca hubo ningún problema entre Jesucristo y Juan, todo lo contrario. El autor escribe, basado en los textos que leímos hace un momento, Pastor Matos y queridos amigos que nos escuchan acá en Radio Amanecer en Estudio, dice: surgió una disputa entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío anónimo acerca de la purificación, probablemente sobre la eficacia del bautismo. El bautismo, Marcos 1, 4 y 5, presenta que Juan bautizaba en el Jordán, como bien sabemos. Curiosamente, cuando los discípulos de Juan acuden a él para dirimir la cuestión, mencionan a Jesús. Está bautizando y todos van a él, dice el versículo 26 de Juan 3. O sea, no es difícil leer entre líneas que están celosos de Jesús y preocupados por la reputación tanto de su maestro como el de ellos mismos. Habría sido muy fácil, presenta el autor, que Juan cediera a los celos, pero no lo hizo, pues sabía cuál era su misión.
A diferencia de ellos, recordó a sus discípulos que nunca pretendió ser el Cristo. Vino en cambio a señalar hacia él, a prepararle el camino, a ser su testigo, presenta Juan 1, versículos 6 al 8. Y entonces en el tercer párrafo el autor dice, utilizando la ilustración de una boda, que fue lo que acabamos de leer, se comparó a sí mismo como el amigo del novio y Jesús como el novio. Y me detengo acá porque Juan está ilustrando, él quiere enseñar a sus discípulos su papel y su rol. Y él dice, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio, estoy al lado de él y yo me gozo con las palabras del novio. O sea, yo estoy disfrutando de la fiesta. Imagino que tú que me escuchas en esta hora, alguna vez, posiblemente, tal vez nunca has sido, pero posiblemente tú hayas sido alguna boda. Y tal vez un amigo tuyo se casó ya, las personas que son ya más adultas, y usted estuvo en la boda de su amigo, de ese amigo sincero, de ese amigo cercano. Y yo estoy seguro que tú te gozabas en esa boda. Te gozabas con las palabras del novio, te gozaste el desfile, te gozaste el banquete, te gozaste al felicitarle. No era tu boda, tú no eras el novio, pero disfrutaste la bendición del novio, o sea, de conocerle, de estar cerca de él. Y Juan está usando esa imagen de cómo él se gozaba con que Cristo progresara o avanzara en el ministerio que vino a realizar. Juan el Bautista se gozaba. Y me impresiona sobremanera la expresión que Juan el Bautista hace cuando él dice, él tiene que crecer y yo menguar. Esto es impresionante. Porque es lo que tú decías, Matos. El ser humano le encanta el aplauso. Al ser humano le encanta que lo estén elevando, que le den puestos. Nos encanta, no me voy a excluir, es un tema de todo el ser humano. Y de repente es algo de lo que deberíamos en el nombre de Jesús poner siempre la vista en Cristo para que el aplauso no nos ciegue, para que las luces no nos permitan ver la realidad, para que las palabras de elogio no simplemente nos las estemos comiendo, como dicen por allí, y nos haga daño luego y el sabor sea muy amargo. Tengamos mucho cuidado con esto, mucho cuidado en creer que nosotros somos la figura principal, que nosotros somos los que merecemos el aplauso, de sentirnos mal de repente porque un día no nos sentaron donde nosotros creíamos que tenían que sentarnos, o porque no fuimos mencionados por nombre cuando hicimos algo en específico. Cuidado con eso. Recuerden que estamos dando un servicio a Dios, un servicio al Señor, que deberíamos aprender el concepto de la humildad. Si se reconoce lo que hicimos, gloria a Dios, la honra y la gloria sea para el Señor. Y si no reconoce lo que hicimos, no lo hicimos simplemente para un reconocimiento, lo hicimos para Dios. Sigue avanzando en el nombre de Jesús. O sea, no se sienta destruido porque ahora hay otro que están viendo, porque hay otro que le están aplaudiendo, o porque a otro es que mencionan y a mí no me mencionan. Siga usted haciendo la parte que le toca. Entendamos nuestro rol en el nombre de Jesucristo. Juan no se sintió mal. La palabra de Dios presenta, en ninguna parte se presenta acá en el texto, a un Juan que esté deprimido porque Cristo se ha exaltado, o porque ahora la gente esté siguiendo a Jesús, o porque ahora la gente se esté bautizando con los discípulos de Jesús. Todo lo contrario. La palabra de Juan, un hombre extremadamente humilde, fueron estas: es menester que él crezca y yo mengüe. Yo me gozo con la felicidad del novio. Yo solamente soy el amigo. Si hemos de recibir en algún momento algún tipo de alabanza, esta debe proceder de labios ajenos, nunca de los labios propios. Y no está mal querer ser reconocido o tener algún tipo de preponderancia en algún aspecto de nuestra vida, de nuestra existencia, siempre y cuando esta venga de labios contrarios o ajenos a los nuestros. Y es interesante que Juan siempre dirigió esas palabras hacia Jesús. Cuando alguien quiera lograr algo de preponderancia, algún tipo de reconocimiento, siempre debe reconocer que si logra eso, lógrelo con los mejores y buenos méritos, reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Lo otro que quisiera señalar en esa dirección es, siempre y cuando merezcamos algo o alcancemos algo sin detrimento de otra persona, eso también entonces es bien merecido. Lamentablemente muchas personas, para ser exaltado, ser evaluado
o recompensado, lo hacen en detrimento de otros. Y eso realmente es muy, muy lamentable, porque en algún momento tendrán que vérsela con el Dios que tiene cuenta de cada cosa que hacemos. Juan el Bautista claramente vivió una vida de abnegación. Quiero leer un párrafo que aparece en Obreros Evangélicos en la página 57 y 58. Dice: mirando con fe al Redentor, Juan el Bautista se había elevado a la altura de la abnegación. Él no trataba de atraer a los hombres a sí mismo, sino de elevar sus pensamientos siempre más alto hasta que reposasen en el Cordero de Dios. Amén. Él no había sido más que una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad, a fin de que los ojos de todos pudiesen dirigirse hacia la luz de la vida, que es Cristo Jesús. Amén, amén. Interesante, pastor, estos párrafos donde Elena de White precisamente viene a esclarecer el lugar que Juan había asumido, cómo había comprendido su ministerio, cómo entendía el lugar donde él debía estar y cómo él debía elevar el ministerio de Jesús, cómo debía hacerse a un lado, por usar una expresión, para que Cristo creciera y él menguar. ¿Cuánto estamos dispuestos a eso, pastor? A menguar. ¿Cuántos estamos dispuestos a deponer posiciones? ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder? Y aquí yo me quiero detener un poco. Tú sabes que soy el director de jóvenes en nuestra Unión Dominicana. Y un elemento que uno afronta muchas veces en el departamento de jóvenes y uno ve en las iglesias con el tema de los jóvenes, es a veces que en el liderazgo que hoy tenemos, en algunas oportunidades, tenemos personas que no están dispuestos a ceder nada. Una de las iniciativas de la Iglesia Mundial lleva por título Pásalo. Pásalo tiene que ver con el programa de mentoría. Hoy por hoy, un elemento claro para una iglesia rejuvenecer, una iglesia crecer, claro, siempre será contando con el poder del Espíritu Santo, pero un elemento esencial para el crecimiento de la iglesia es una iglesia que tenga un liderazgo distributivo. O sea, donde haya líderes que estén dispuestos a ceder, líderes que estén dispuestos a mentorear a otros, o sea, que estén dispuestos a enseñar a otros para que dirijan. Tenemos una iglesia muy joven en República Dominicana y gloria a Dios por eso. Y tenemos muchos jóvenes involucrados en el liderazgo de la iglesia, pero aún no estamos en todo el ideal que deberíamos. Necesitamos tener en cuenta que nosotros como líderes de iglesia necesitamos preparar a otros para que cuando estemos ya viejitos, cuando ya no tengamos las fuerzas necesarias, haya alguien que pueda hacer un relevo natural en el liderazgo de la iglesia. Personas que puedan avanzar, que puedan crecer. A mí me encanta la expresión que siempre se usa de que estamos encima de hombros de gigantes. El liderazgo nuestro en República Dominicana, por ejemplo, en el aspecto del departamento de jóvenes, muchas de las cosas que la Unión Dominicana puede lograr hoy es por los líderes que estuvieron antes, por hombres de Dios que dirigieron la obra en la Unión Dominicana, el pastor Carlos Rilio, por señalar algo, muchos años en el departamento de jóvenes, y otros directores que estuvieron antes que él, que también hicieron cosas muy importantes. Y hoy uno se levanta sobre esos hombros de personas que hicieron cosas importantes en la iglesia y uno sigue avanzando esos proyectos. Lo propio ocurre en una asociación, lo propio ocurre en la iglesia local. Un liderazgo importante, una persona que hace cosas grandiosas para Dios, y ahora usted permite que otros vengan y ocupe su lugar, y que otros ahora con una nueva mentalidad, con nuevas ideas, con más fuerza que usted, de repente con algunos recursos que usted no podía manejar, ahora él lo puede manejar y se puede levantar sobre sus hombros. Me explico, puede seguir avanzando bajo la plataforma que ya usted hizo y ahora él puede avanzar ese proyecto, hacer crecer las cosas. Estamos hablando de un contexto de un relevo natural en el liderazgo y de poder convertirnos en formadores de otros para que puedan avanzar la obra. Si bien es cierto que Juan el Bautista no fue un mentor de Jesús, porque no lo fue, cada quien tuvo su papel en el liderazgo que desempeñaron, pero qué lindo ver a un Juan que está dispuesto a decir, él tiene que crecer y yo menguar, porque sabe su posición, porque sabe su relevancia, porque sabe hasta dónde llegaba su momento. Elena de White escribía, y no sé, pastor, si leíste esa parte de
Obreros Evangélicos, donde ella dice: cuando después de comenzar el ministerio de Cristo, los discípulos de Juan fueron a él con la queja de que todos seguían al nuevo maestro, Juan demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y cuán gustosamente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había preparado. Y me encanta esa expresión, cuán gustosamente. No estamos hablando de que a regañadientes, no estamos hablando que con mala cara, no, con felicidad. Qué bueno que tú crezcas, Jesús. Qué bueno que tú avances. Y por cierto, ya el tiempo se nos va, pero quiera Dios que también sea esa nuestra expresión, que nuestro yo podamos deponer y decir: es tiempo de que Jesús crezca y que yo mengüe. Que mi yo, que mi autoritarismo, que mi prepotencia, que mi concepto de mí mismo pueda menguar en el nombre de Jesús y que Cristo pueda crecer en cada uno de nosotros. Comprender el llamado que hemos recibido de parte de Dios, los que estamos en puestos de responsabilidad en la iglesia, los que estamos en posiciones a las cuales hemos sido llamados a servir, que entendamos esa parte tan importante que el pastor Uribe acaba de señalar. Hoy estamos nosotros porque otros estuvieron antes que nosotros, prepararon el camino, y otros también vendrán después de nosotros. La Asociación Central Dominicana acaba de celebrar su 100 aniversario y qué bueno haber visto el reconocimiento a grandes hombres de diferentes épocas, cómo se destacaron, cómo fueron parte importante en el desarrollo de la obra de Dios en la República Dominicana. En el libro Así comenzó todo, se plasman allí grandes hombres, grandes mujeres, personas de la antigüedad que obraron para que hoy tengamos una iglesia en la República Dominicana como la que hoy tenemos, y juntos podemos glorificar y alabar el nombre de nuestro Dios. Juan el Bautista comprendió eso, señaló a Jesús. Ojalá nosotros estemos dispuestos también, bajo la dirección del Espíritu Santo, a señalar a aquellos que en algún momento continuarán la obra de Dios en esta iglesia y prepararán a un pueblo, a un mundo, para el pronto regreso de Cristo Jesús. Alabamos su nombre y quiero invitarte, al cerrar la lección de este día, a que me acompañes a una palabra de oración. Padre, gracias porque el ministerio de Juan el Bautista realmente nos enseña una obra de abnegación, de tener claramente a lo que hemos sido llamados, el papel en la historia que hemos estado jugando y que estamos jugando, y cuando, Dios, hemos de pasar la antorcha y permitir que tu obra continúe hacia adelante. Danos la oportunidad de seguir creciendo y poder también ayudar a otros a crecer de tal manera que tu obra continúe avanzando y preparemos al mundo para tu pronto regreso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.